Israel y Hamás lograron un nuevo acuerdo con el que se entregarán medicamentos a los rehenes que mantiene el grupo islamista a cambio de ayuda humanitaria para los civiles en la Franja de Gaza. Esto cuando los muertos en el enclave ya son casi 24.300 y después de que Israel anunciara que está cerca de finalizar su fase más intensa en el sur de la franja. El expresidente Donald Trump se presentó este martes ante el tribunal que lleva el caso por difamación a la escritora Jean Carroll y anunció que declarará ante el jurado de 9 personas que fue elegido hoy. En mayo pasado, Trump fue declarado culpable de agredir sexualmente a Carroll y difamarla y ahora se busca determinar cuánto debe pagarle. Se cumplieron 32 años de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador y cientos de personas marcharon por las calles de la capital en contra del presidente Nayib Bukele, a quien acusaron de no cumplir sus promesas de campaña. Esto cuando faltan 20 días para las elecciones presidenciales, por lo que los ciudadanos llamaron a no reelegir al mandatario. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos esta emisión en Medio Oriente. Israel y Hamás alcanzaron un nuevo acuerdo mediado una vez más por Qatar y con la ayuda de Francia para la entrega de medicamentos y ayuda humanitaria. Se espera que el miércoles 2 aviones de la Fuerza Aérea de Qatar vuelen a Egipto con medicamentos adquiridos en Francia destinados a paliar las necesidades médicas urgentes de los rehenes israelíes y extranjeros retenidos por Hamás en el enclave palestino. Marina Sardiña con los detalles. Un nuevo pacto entre Israel y Hamás. Este martes, con la mediación de Qatar y Francia, acordaron la entrega de medicamentos urgentes a centenar de rehenes israelíes y extranjeros que todavía están en manos de la milicia palestina, a cambio de la entrada de ayuda humanitaria para la población gazatí. Anunciamos el éxito de la mediación catarí en cooperación con la amistosa República de Francia para alcanzar un acuerdo entre Israel y Hamás por el que se entregarán medicamentos junto con otra ayuda humanitaria a los civiles de la Franja de Gaza, en las zonas más afectadas y vulnerables, a cambio de entregar los medicamentos necesarios para los cautivos israelíes en Gaza. Un acuerdo para aliviar momentáneamente la catástrofe humanitaria en Gaza. Los últimos bombardeos israelíes en el sur del enclave han dañado la infraestructura del hospital Al-Amal en Han Yunis, matando a más de 158 personas en las últimas 24 horas. Expertos de la ONU advierten de que Israel utiliza los alimentos como arma contra el pueblo palestino y que aquellos gazatíes que no mueran bajo las bombas lo harán por la falta de alimentos, agua potable o medicinas. Bombardearon mi casa y huí sin traer nada conmigo, ni siquiera dinero. Necesitamos comida, pan y mantas. Es invierno y vine aquí sin nada, ni siquiera ropa de recambio. La invasión militar de Israel en Gaza se ha cobrado la vida de al menos 24.285 personas, más del 1% de la población palestina del territorio, según el Ministerio de Sanidad palestino. Y el 70% de las viviendas en Gaza han sido arrasadas por la artillería israelí, haciendo de Gaza un lugar inhabitable, como denuncian los organismos humanitarios. El gobierno iraquí condenó el ataque que Irán lanzó en una parte de su territorio el lunes. Aunque la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que los misiles fueron dirigidos contra un centro de inteligencia de Israel en la ciudad de Erbil, Irak sostiene que allí no había una sede del Mossad y que hubo 4 civiles muertos. Por ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraquí presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues considera que se violó su soberanía y también llamó a consultas a su embajador en Teherán. Con los conflictos en Medio Oriente llevándose toda la atención, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, intenta que Occidente no deje de lado la guerra en su país. Esta vez incluso viajó presencialmente a Davos, en Suiza. Desde el Foro Económico Mundial pidió que los occidentales redoblen sus esfuerzos para evitar que Rusia gane y para pedir que aumenten el dinero que giran a Kiev. Les contamos más en el siguiente informe. Se trata de un pedido que ya ha hecho muchas veces Volodymyr Zelensky. Pero esta vez, el presidente ucraniano acudió personalmente al Foro Económico de Davos para hacer un llamado a sus aliados, ante el riesgo del olvido de la guerra en Ucrania. Esto a casi 2 años del inicio de la invasión rusa, mientras que los ojos se concentran en Medio Oriente. Debemos conseguir superioridad aérea para Ucrania del mismo modo como hemos conseguido superioridad en el Mar Negro. Podemos hacerlo. Los socios saben qué necesitan y en qué cantidades. Esto nos permitirá avanzar en terreno. Una ayuda crucial, porque el ejército ucraniano ha reportado algunas dificultades. Desde hace varios meses, los rusos han multiplicado los ataques en el frente nororiental.
en particular hacia la región de Kupiansk, a unos 100 kilómetros de Kharkiv, bombardeada constantemente. Este 16 de enero se dieron órdenes de evacuar a 26 localidades en la región fronteriza. Kiev resiste por el momento, pero para el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas es el poder de las armas que tengan sus fuerzas lo que marcará la diferencia. Nuestros objetivos permanecen inalterados: mantener nuestras posiciones, nuestros territorios, cansar al enemigo infligiendo el mayor número de bajas posible, llevar a cabo una defensa activa aprovechando todas las oportunidades. Esto es lo que hacemos todos los días. Ucrania también está aumentando sus ataques con drones en territorio ruso. Durante la noche del 15 de enero, varios edificios resultaron dañados en la región rusa de Voronezh, a unos 250 kilómetros de la frontera con Ucrania, luego de que al menos 5 drones fueran destruidos por el ejército ruso y otros 3 interceptados. El presidente francés Emmanuel Macron dio su primera conferencia de prensa después de formar un nuevo gobierno con Gabriel Attal como primer ministro. Tras las críticas que despertó la nueva ley sobre inmigración, Macron busca reforzar la popularidad del Ejecutivo de cara a las próximas elecciones de 2027. Gabriel Cochon tiene los detalles. Después de un 2023 marcado por 2 reformas impopulares, la de las pensiones y la nueva ley sobre la inmigración, Emmanuel Macron busca reactivar su mandato con un nuevo gobierno unificado y más a la derecha. En su conferencia de prensa propuso varias reformas a la educación. El presidente busca unir a los estudiantes bajo los valores de la República. Se dijo favorable al aprendizaje del himno nacional desde la escuela primaria y al uniforme único en las escuelas, entre otras. A partir de finales de este año instituiremos una ceremonia de graduación en cada colegio y liceo, un rito republicano de unidad, orgullo y reconocimiento. La familia y la escuela en el centro para hacer republicanos y transmitir conocimientos. También propuso medidas para lo que llama el rearme demográfico. Debido a la bajada de la natalidad en el país, quiere luchar contra la infertilidad y reformar el permiso de paternidad. Creo profundamente que la introducción de un nuevo permiso por nacimiento será un elemento útil en dicha estrategia. El permiso por nacimiento sustituirá al actual permiso parental. En primer lugar, estará mejor pagado y permitirá a ambos progenitores estar con su hijo durante 6 meses si así lo desean. Emmanuel Macron también insistió sobre el tema de seguridad y la lucha contra el tráfico de drogas. Finalmente aseguró confiar en la posibilidad de una Francia más fuerte y en progreso. Emmanuel Macron busca reunir el máximo de apoyo para hacer frente a la extrema derecha, especialmente de cara a las elecciones europeas, en las cuales el partido Agrupación Nacional lidera actualmente las intenciones de voto. Y vamos a Austria, donde hay una fuerte polémica porque Josef Fritzl, el llamado monstruo de Amstetten, condenado a cadena perpetua por torturar y violar durante 24 años a su hija Elisabeth, pidió salir de prisión para entrar en una residencia para personas mayores. El equipo médico del hombre de 88 años asegura que sufre de demencia y no es un peligro para nadie. Su caso conmocionó al mundo cuando se descubrieron los abusos a su hija, con quien tuvo 7 hijos. En otras noticias, la carrera hacia la Casa Blanca está en marcha para el Partido Republicano después de que Iowa diera el pistoletazo de salida a los primeros caucus del país. El calendario del partido está marcado no solo por caucus y primarias, sino también por los juicios penales contra Donald Trump, que tendrán toda la atención. A continuación, un resumen de fechas clave. Una vez que se asiente el polvo de los caucus de Iowa, los candidatos republicanos pondrán su mirada en New Hampshire y Michigan. Más allá de las primarias, otra fecha clave será el 8 de febrero. Será ese día cuando el Tribunal Supremo estudie la decisión de Colorado de descalificar al expresidente Donald Trump de la papeleta republicana. Apenas un mes después, el 5 de marzo, unos 15 estados, entre ellos California y Texas, votarán en el supermartes. Ellos elegirán quién creen que debe ser el nominado republicano. El evento es conocido por establecer a un favorito puntero. 2 semanas más tarde será el turno de otros 6 estados, entre ellos Florida y Ohio. En el frente judicial, 3 juicios penales mantendrán ocupado a Donald Trump en febrero y marzo. 2 de ellos se refieren a acusaciones de que el expresidente conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020. Mientras tanto, las primarias definitivas tendrán lugar a principios de junio, pero para entonces más del 90% de los delegados habrán sido asignados y el ganador de la contienda estará claro.
es poco probable que haya sorpresas en el bando demócrata, si es que se celebran primarias. En los últimos años, todos los presidentes en ejercicio que se han presentado a la reelección se han asegurado la nominación de su partido. Es probable que Joe Biden gane la candidatura demócrata en la convención de su partido, que se celebrará en Chicago el próximo agosto. Justamente tras ganar en los caucus republicanos del estado de Iowa, el expresidente Donald Trump asistió este martes a la Corte Federal de Nueva York, que lleva el juicio por difamar a la escritora E. Jean Carroll. Hoy fue elegido el jurado del proceso. Mamen Sala, corresponsal de France 24, nos dio más detalles. Lo más complejo de este proceso ha sido elegir un jurado que sea objetivo. Entre los 80 posibles miembros se ha elegido a 9, se ha descartado a muchos, 3 de ellos porque aseguraban que se estaba juzgando a Donald Trump de una manera injusta. Otro, por ejemplo, formaba parte de la campaña electoral de Biden, pero finalmente se ha conseguido elegir a esos 9 miembros del jurado objetivos que decidirán cuál va a ser la cuantía que Donald Trump deberá pagar a la escritora E. Jean Carroll por un delito de difamación. Ella le pide una multa de $10 millones. A las 3 de la tarde se ha hecho un descanso y a continuación pues se espera que el juez que se encarga del caso explique un poquito cuáles van a ser las reglas de este proceso, que durará aproximadamente 5 días, se desarrollará de 9:30 a 4:30 de la tarde cada día excepto los viernes. Se ha dicho que los miembros del jurado permanecerán en auténtico anonimato y en estricta privacidad. Ha dicho a Donald Trump y a la escritora E. Jean Carroll que no pueden contactar con ellos. Además, el expresidente, a diferencia del último juicio que tuvo con esta misma escritora, esta vez ha dicho que quiere declarar. El juez todavía no ha decidido si se lo permitirá o no, pero si lo hace ya ha dicho que será con restricciones para que esto no se convierta en un circo mediático. Si declara, lo hará muy cerquita de que se celebren esas primarias en New Hampshire la semana que viene, el 23 de enero. Ahora vamos a El Salvador. En el marco del aniversario 32 de la firma de los acuerdos de paz de 1992, organizaciones de veteranos de guerra y exguerrilleros se manifestaron en contra del presidente Nayib Bukele. Los excombatientes apuntan que el actual mandatario no cumplió las promesas hechas en 2018 cuando era candidato. Esta es la segunda marcha contra Bukele en 3 días de cara a las elecciones del 4 de febrero. Ramiro Cueva Arberena nos cuenta más. Una voz contra Nayib Bukele. A semanas de las elecciones en las que el presidente buscará una reelección, organizaciones de veteranos de guerra y exguerrilleros le retiraron el apoyo al mandatario y llamaron a votar a los espacios opositores. Esto ocurrió en una manifestación en el marco del 32º aniversario de la firma de los acuerdos de paz de 1992, de los cuales el gobierno no ha hecho ningún acto oficial. No le demos el voto. ¿Están de acuerdo en no darle el voto? No le damos el voto. Debemos de darle un voto de castigo. Nayib, no lo cumpliste. Los veteranos le recriminan a Bukele no haber cumplido con las promesas realizadas en 2018 cuando era candidato y haberles quitado el fondo de protección, indemnizaciones y aguinaldos. La postura del gobierno respecto al armisticio, que incluso el propio Bukele los califica de farsa, ha propiciado críticas por parte de la ciudadanía. El domingo pasado, fecha aniversario del fin de la guerra civil, otra marcha tuvo lugar en rechazo al presidente y su reelección. Es una situación bien grave porque al preparar, digamos, las condiciones para que este gobierno pueda reelegirse, prácticamente se va a convertir para nosotros y nosotras en un gobierno de facto, es decir, en un gobierno que no está amparado en las normas constitucionales y en las normas legales del país. A pesar de que organizaciones civiles se expresan en contra de un nuevo mandato de Bukele, catalogándolo como inconstitucional, las encuestas lo dan con una perspectiva favorable para vencer en primera vuelta con una amplia diferencia de cara a los comicios que se celebrarán el 4 de febrero. El gobierno peruano informó que recibió más de 200 piezas prehispánicas pertenecientes a épocas y culturas diferentes que fueron devueltas desde Alemania, España, Estados Unidos, Canadá y Bélgica. Las obras fueron recuperadas mediante un programa del Ministerio de Relaciones Exteriores dedicado a restablecer el patrimonio, que en los últimos años ha permitido recobrar más de 800 piezas. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. A ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a ampliar todo nuestro contenido en la web france24.com. Quédense con nosotros que volvemos en unos momentos.